el día 25 de octubre del año 2021 el curso Derecho de Familia. Estamos analizando el divorcio como causal de terminación del matrimonio y hemos empezado a analizar el divorcio culposo sin desmerecer que ya hemos también adelantado los contenidos del divorcio por cese efectivo de la convivencia en el caso de que fuese un divorcio unilateral o un divorcio de mutuo acuerdo. ¿Ya? Estamos revisando entonces el divorcio culposo, divorcio sanción, que establece el artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, y en específico hicimos la diferenciación de que la Ley de Matrimonio Civil, en dicho artículo, establece una causal genérica, que analizamos en la última sesión, con que se deben cumplir 4 requisitos para poder acreditar la existencia de esta falta imputable con todos los elementos que torna intolerable la vida en común. ¿Ya? Y hoy día ya corresponde entonces que empecemos a analizar entonces los ejemplos o el catálogo de causales que establece también el artículo 54 en su numeral, en sus siguientes numerales. Sin perjuicio también de que también ya sabemos, porque lo adelantamos en el curso, que alguna de estas causales durante el transcurso de este semestre ha sido derogada, que es justamente la conducta de una conducta homosexual, que también daba lugar a la producción de un divorcio culposo. ¿Ya? Y esto a través también de una serie de requerimientos ante el Tribunal Constitucional, pero en definitiva, por vía legislativa, se puso término a se derogó esta causal que derechamente atentaba, creo yo también, que en contra de la indemnidad de la privacidad de las personas. ¿Ya? Más todavía porque las conductas que ahí aparecían descritas, que fueron derogadas, también podían subsumirse en la causal genérica, como ya dijimos también en la última sesión. Comencemos entonces a revisar el contenido del catálogo de causales que establece el artículo 54, número 2. Para esto también les pido que tengan su ley de matrimonio civil abierta para que lo vayamos revisando. Cualquier duda o consulta, reflexión, la puede dejar planteada en el chat de Teams o levantar la mano, hasta cuando nosotros generemos la apertura para una discusión. Entonces, en consecuencia, este artículo 54, ya en su inciso segundo, contiene un catálogo que no es taxativo, ojo, de causales, y así lo señala el legislador y se desprende con la frase entre otros casos. De todas formas, la causal es una sola. El catálogo solo describe cuáles conductas, a juicio del legislador, reúnen los requisitos señalados en la denominada causal genérica. Incluso así lo ha entendido la diversa jurisprudencia de diversas cortes de apelaciones, como que han dicho que al señalar que la ley de matrimonio civil contempla una sola causal de divorcio por culpa o divorcio sanción, que no es otra que la prevista en el inciso primero de esa norma, que es la causal genérica. Y acto seguido, y solo a modo ejemplar, se especifican determinados casos en los cuales pueden entenderse configurado el motivo del divorcio. Pero sin embargo, dar lugar a la terminación del matrimonio es, y para esto, zoológicamente siempre será menester que se responda a esta idea matiz que inspira la causal que está siendo examinada, que es justamente los requisitos que deban cumplir la causal genérica. ¿Ya? Por tanto, el legislador ha dicho que se incurre en dicha causal cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos. Ojo, son hechos que deben ser probados. No porque cite la causal o de que está en el catálogo va a quedar escindido de rendir prueba al respecto. No, solamente que usted va a tener que dirigir su prueba hacia otros elementos. ¿Ya? Por tanto, comencemos a revisar el catálogo de causales que establece el artículo 54. Primero, atentados en contra de la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos. Ojo, acá pueden surgir muchas preguntas y espero que así sea. Comencemos. A ver, esta causal se configura con un hecho grave que atenta contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de los hijos. Ojo con lo que voy a decirles a continuación. No es necesario que exista una sentencia condenatoria por violencia intrafamiliar. Ahora, si existiese, facilita la actividad probatoria de la parte demandante, cosa que es distinta. Ahora, también los hechos constitutivos del maltrato se pueden probar por cualquier medio probatorio en conformidad a la ley. Las denuncias, eso sí, realizadas ante la policía, recuerde, no son suficiente pruebas de violencia, ya que solo se trata de la declaración de la misma víctima. ¿Ya? Pero también de la misma causal se desprende que la violencia puede ser contra el cónyuge o contra los hijos si atenta contra la vida de otro pariente,
del cónyuge demandante, ahí no se configura la causal que estamos revisando, pero se podría llegar a configurar la causal genérica que ya hemos analizado en la última sesión, ¿ya? Por tanto, de una u otra forma, como dice acá la jurisprudencia, en plena coherencia con la tipificación genérica de la causa de divorcio que realiza el inciso primero del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, no se exige, por ejemplo, la reiteración de los malos tratamientos para que incurra la causa de divorcio, a diferencia de lo que sí se hacía antiguamente en la Ley de Matrimonio Civil de 1884, al tratar, por ejemplo, el divorcio perpetuo temporal. Incluso al momento de discutir esta ley, la Comisión de Constitución del Senado, al proponer ese número 1, se justificó también la eliminación del requisito de la reiteración porque era gravosa. Se eliminó la exigencia cumulativa de que los malos tratamientos fuesen graves y repetidos por estimarse que la gravedad de los mismos ya configura en sí mismo la causal. Entonces, sería aún así mucho más gravoso haber mantenido una causal que exija, por ejemplo, el atentado contra la vida que sea reiterado, porque mientras no sea reiterado, generalmente no podría llegar a configurar una causal de divorcio culposo, lo cual carece de toda lógica, ¿se da cuenta usted? Pero atención a lo que ya he dicho precedentemente respecto de los actos de violencia intrafamiliar. Supongámonos entonces la siguiente situación. Una persona que ha sufrido reiterados malos tratos que pueden llegar a configurar actos de violencia, de cualquier tipo de violencia. Usted bien sabe que desde el punto de vista del análisis de la violencia puede tener diversas dimensiones jurídicas, no solamente la típica violencia física, ¿ya? Sino que también de aquella que deriva de la vertiente psicológica, pero no mucho menos importante y relevante aquella que se categoriza desde el punto de vista de la violencia sexual o la violencia económica, entre otros tantos tipologías de violencia, que, ojo, creo que sería interesante también revisarlo si se estudia a fondo la ley de violencia familiar, que es en extremo relevante por su gran frecuencia de comparecencia en los tribunales, ¿ya? Pero desde ya, usted debe advertir que existen diversas tipologías de violencia. No es la típica violencia solamente el acto de agresión, sino que también constituye violencia física, psíquica, sexual, económica, entre otras, ¿ya? Entonces, antes de darle la palabra a don Pablo, recordemos que si se generan actos de este tipo, en la medida que se torne que torne intolerable la vida en común, la parte puede quedar en posición de demandar el divorcio culposo fundándola en esta causal. ¿Cuál es la situación? La ley no da como presupuesto fáctico que usted deba aprobar la causal por medio de una sentencia judicial. No es necesario. Lo que basta que se pruebe en el juicio es que usted ha sufrido o la persona ha sufrido este tipo de violencia. Y para probar la violencia, usted podrá hacer uso de todos los medios probatorios que establece el Código Civil y la libertad probatoria que también permite la Ley de Tribunales de Familia. Declaración de testigos, fotografías, chat, más allá de todos aquellos medios probatorios documentales que usted pueda hacerse, por ejemplo, constatación de lesiones, entre otros, por ejemplo, si es violencia física, también un informe psicológico o psiquiátrico que denote efectivamente la causa y origen de aquella situación. Entonces, los medios probatorios son muy amplios en ese sentido. ¿Bien? De tal forma, entonces, que no es necesario, ojo, no es necesario que exista una sentencia condenatoria por actos prototípicos de violencia familiar para poder configurar la causal. Pero si llegase a existir una sentencia previa, lo que sucede es que se facilita la prueba de la causal. Por tanto, si una persona demandó que se declarase la existencia de una violencia intrafamiliar en un procedimiento que establece la misma ley 20.066, en configuración con los procedimientos especiales de la ley de tribunales de familia, y se obtiene condena respecto de la persona que se demandó, esa sentencia sirve de prueba de la existencia de la causal. Pero ojo, exige y da noticia de la prueba de la existencia de la causal. Lo que usted ya dirá que no tiene mayor, o sea, usted puede descansar un poco en el sentido de que ya no tiene que probar la existencia del acto constitutivo de maltratamiento grave. Pero eso no le quita que usted tenga que probar también otros elementos típicos de la causal de divorcio culposo, como ya lo he dicho anteriormente, que tiene que probar cómo ese acto que
fue declarado en virtud de una sentencia judicial de violencia familiar, torna intolerable la vida en común. Porque lamentablemente, y lo hemos dicho también en el desarrollo del curso, el malentendido principio de la solidaridad familiar ha servido para normalizar ciertas conductas y no poner freno a ciertas actitudes que son atentatorias en contra de la integridad física, psíquica o la dignidad de las personas, fundada solamente en el mérito de la armonía familiar. Con lo cual, directamente, estamos confundiendo planos que son de distinta categoría. Porque por mucho que se desarrollen conductas o relaciones humanas dentro del seno familiar, no todas las conductas van a quedar amparadas bajo este principio de solidaridad. Ojo con esa situación, que lamentablemente es muy gravosa en nuestro sistema jurídico. ¿Ya? Don Pablo, por favor, ahora sí le cedo la palabra. Adelante. Estamos estudiando la primera causal del artículo 54, número 1. Bien. Sí, profesor, en términos procesales, o en términos como de hacer valer el derecho y de la búsqueda de reconocimiento de derecho, con respecto a la alteridad de los procesos, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el que se tiene que hacer con más urgencia? ¿Pueden ser a la vez o es conveniente hacer, por ejemplo, quizás, no sé, pienso el penal primero y luego el de familia? ¿O se pueden hacer a la vez quizás? O en ese Depende. caso, ¿no procesales qué recomendaría usted como en los casos prácticos? Depende. Depende. No sé, no sé, un abuso sexual contra un hijo. Bueno, es que en ese caso no hay duda alguna que respecto de lo... A ver, ahí hay diversos elementos y ahí no solamente pudiésemos llegar a configurar un acto de violencia intrafamiliar, sino que se afectan una serie de dimensiones jurídicas. Indemnidad sexual, que debe ser perseguido Claro. por jurídico tutelado directamente, ya no sería competencia para para ser conocida y perseguida por eventualmente alguna responsabilidad típica de la violencia intrafamiliar, aun cuando sin duda constituye un acto de violencia. Pero ojo, respecto, y entiendo su pregunta, pero también tenemos que enfocarla desde el punto de vista de que se necesita de mayor análisis de justamente la ley de violencia familiar, porque creo que es relevante estudiarla, pero también hay que entender que desborda los conocimientos de pregrado. Me interesa que ustedes lo tengan, pero eso nos llamaría a que tengamos sesiones adicionales atendido a la cuota del programa. Pero para responder, depende, porque sabe que solamente el juzgado de familia va a ser competente para conocer ciertos actos determinados de violencia familiar que tengan límites declarados jurídicamente y normativamente. Por ejemplo, si existe una reiteración de violencia, la violencia intrafamiliar reiterada ya constituye un delito. Por tanto, si bien es cierto, usted la puede incoar frente al juzgado de familia, el juzgado de familia se va a tener que declarar incompetente y remitir los antecedentes al Ministerio Público porque ya estamos frente a la configuración de un delito. ¿Ya? Entonces, todos aquellos actos, desde un punto de vista físico, que constituyen lesiones hasta lesiones levísimas, son conocidas por juzgados de familia. Si son de lesiones leves, por ejemplo, si estamos hablando de una lesión, una agresión física, ya deben ser remitidos los antecedentes a el juzgado de garantía para que éste conozca y tome las determinaciones correspondientes, también instruyéndose al Ministerio Público que tome conocimiento de la situación para que se analice si efectivamente se constituye alguna figura típica de delito, o alguna figura típica que constituye eventualmente un delito y que debe ser investigada. Por tanto, hay límites que tienen los tribunales de familia para poder llegar a conocer actos de violencia familiar. Violencia psíquica, psicológica, si es aislada, es conocida por el tribunal de familia y así establece la competencia del artículo 8 de la ley de tribunales de familia. Pero sobre ciertos límites o atendido la entidad del gravamen, no siempre el juzgado de familia va a ser competente. Pero que es muy interesante la pregunta que usted hace, porque en ese sentido yo tengo una posición bien clara que muchas veces ha sido discutida entre los tribunales de familia y los juzgados de garantía y el Ministerio Público. Ahí hay una pelea cotidiana, justamente a propósito de la competencia. Porque la pregunta es, en el entendido de que conozca primeramente en virtud de una denuncia el tribunal de familia y remita los antecedentes al Ministerio Público, ¿quién debería adoptar medidas cautelares al respecto? ¿El juzgado de familia, pero si es incompetente? ¿O el juzgado de garantía, ordenando que eventualmente se incluyan también, que se haya mayores antecedentes? Porque acuérdense, el Ministerio Público, o sea, porque se remiten los antecedentes al Ministerio Público, para que el Ministerio Público tome en consideración y lo ponga en conocimiento del juzgado de garantía correspondiente. Pero ¿qué pasa si el Ministerio Público, a su razón de considerar las circunstancias
determina que los hechos que están siendo invocados no son constitutivos de delitos y ordena, por ejemplo, archivar provisionalmente la causa o aplica el principio de oportunidad procesal. Y ahí hay una situación que es clave, que justamente creo que, sea cual sea el tenor del acto que conoce, siempre se deben tomar medidas tendientes a generar cautelares, aun cuando se esté frente a una incompetencia del tribunal que conoce primeramente y que después se declare incompetente. Primero, conozca, atendido la gravedad, determina las cautelares y luego se declara incompetente para así no dejar sin ningún grado de protección a la víctima, ¿ya? Por tanto, la pregunta que usted hace siempre va a depender de cuál sea el hecho constitutivo de violencia, a ver si es conocido solamente por el Tribunal de Familia o si es aquello que por incompetencia deban ser conocidos por el Ministerio Público y juzgado de garantía. Pero creo que el objetivo principal siempre es que, aun cuando el Tribunal de Familia sea incompetente, debe adoptar medidas tendientes a generar cautelas de los derechos de las personas vulneradas, ¿ya? Y ese es el límite. Por tanto, ojo, veamos otro ejemplo. Si existieran, por ejemplo, indicios de violencia psicológica no reiterada, por ejemplo, que constituya eventualmente la posibilidad que configure una causal de divorcio, eso lo analiza lógicamente la persona que está siendo afectada. El tribunal no va a decretar el divorcio culposo en una demanda de violencia intrafamiliar, porque tiene que ser pedida por la parte. ¿Te das cuenta? No porque existe la causal, el tribunal la va a declarar de oficio, ¿ya? Pero lo que sí puede hacer es que, eventualmente, conociendo de un acto de violencia intrafamiliar, se adopten medidas cautelares, atendida a la gravedad de la infracción, y siempre y cuando sea de aquellas que son competencia del Tribunal de Familia. Si no son competencia, debe remitir los antecedentes al Ministerio Público en aquellos casos que son constitutivos de delito. Por tanto, el camino básico siempre será atendido a el bien jurídico afectado. Porque a veces, y créame que también he conocido muchos casos en los que se ha generado, por ejemplo, un acto de violencia familiar y la primera actuación que se hace es que ir a hacer la denuncia en fiscalía. Y el fiscal, sin mayor antecedente, va a decir, ¿sabe qué acá, directamente, y sin intervención judicial, dice, ¿sabe qué? Voy a archivar los antecedentes. Y esto es extremadamente común. Por eso es que yo creo que siempre cuando existen indicios de violencia intrafamiliar, el lugar natural donde deberían recaer los conocimientos inicialmente es en juzgado de familia. Porque para ahí, analizando los antecedentes, a lo menos se adoptan cautelares. Y si se declara incompetente, ya esas cautelares estén adoptadas y se remiten los antecedentes al Ministerio Público. En tanto que si el Ministerio Público después, conociendo la situación, dice, ¿sabe qué? Aquí no hay antecedentes suficientes para poder formalizar o instruir investigaciones pertinentes, a lo menos la persona estuvo garantizada en la cautela de sus derechos, ¿ya? Por eso es que la pregunta depende mucho, insisto, en el bien jurídico vulnerado. Pero creo que en sede no existe ningún inconveniente de que se inicie con conocimiento en Tribunal de Familia para que se analice la pertinencia de la competencia de los antecedentes. Pablo. Sí, no, iba a hacer una pregunta, pero era me la respondí yo mismo. O sea, claro, tiene que haber un vínculo matrimonial previo, obviamente. No necesariamente. No, acuérdense que para que exista, y lo vimos, eso lo dijimos cuando estudiamos también, hicimos referencia a la ley de violencia intrafamiliar, el artículo 5º de la ley de violencia intrafamiliar es bastante amplia en ese sentido. Ojo, para que se pueda invocar una violencia intrafamiliar, no es necesario que exista solamente matrimonio. Justamente se me fue la banderita de la ley 793. Pero mire, por favor, para que no se hierre en el conocimiento. Veamos, ¿qué dice el artículo 5 de la ley de violencia intrafamiliar? Dice, será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda línea recta o en la colateral hasta tercer grado inclusive del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común o recaiga sobre la persona menor de edad
o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Entonces, la hipótesis es bastante amplia y desborda solamente que haya existido matrimonio, ¿ya? Y fíjese, el artículo 6 de la misma ley dice: los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, este es el límite, serán de conocimiento de los juzgados de familia y se sujetarán al procedimiento especial que establece la misma ley de tribunales de familia. Por tanto, siempre se tiene que revisar por parte del tribunal la situación de riesgo y que efectivamente no exista un hecho constitutivo de un eventual delito. Porque si los hechos invocados eventualmente pueden llegar a constituir un delito, debe remitir los antecedentes al Ministerio Público para que proceda a la investigación, porque es incompetente para conocer de los delitos. Por tanto, ese es el límite. Siendo un delito la conducta, ya no es rédito de los juzgados de familia, pero creo firmemente, y así lo he dicho muchas veces, una serie de resoluciones judiciales del juzgado de familia al remitir los antecedentes al Ministerio Público y al justificar el por qué están tomando determinación de asignar cautelares, es porque se sabe que muchas veces atendida a la sobrecarga de trabajo de las fiscalías, muchos de los casos no son conocidos o se archivan provisionalmente sus antecedentes. El fiscal no va a investigar si usted no le propone diligencia. En cambio, en juzgado de familia, el impulso es que se debe dar protección a las personas que invoquen justamente la configuración de un acto de violencia. Pablo, no sé si con eso respondo cabalmente a su pregunta. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bien, eso entonces en cuanto a la primera causal, ¿ya? Pero quiero reforzar la idea de que no se requiere de que exista una sentencia condenatoria por un acto que establezca un maltratamiento grave respecto de la persona, no. Lo que pasa es que si existe dicha sentencia condenatoria por un acto de violencia intrafamiliar, es más fácil acreditar la existencia de la causal, pero adicionalmente, ojo, recuerde que debe probar que la forma en que se configuró la causal ya acreditada torne intolerable la vida en común, porque ese es el límite. ¿Bien? Eso entonces en cuanto a la primera causal. Y la segunda causal, y mire, ¿sabe que en ese sentido, por ejemplo, la jurisprudencia habla de la violencia física como constitutiva de violencia familiar que da origen a este mismo supuesto entre sí cuando existe esta gravedad. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando suceden estos quebrantamientos de una prohibición judicial de acercarse a la residencia de una persona, de su cónyuge, ¿ya? Que constituye justamente, ojo, perfectamente, no existiendo delito, mire, no existiendo delito, se establece como medida cautelar para prevenir y como principio de cautela, el tribunal de familia puede decir: mire, ¿sabe qué? Vamos a decretar la prohibición de acercamiento del ofensor al hogar de la víctima, ordenando consecuencialmente incluso la salida del hogar de la víctima, perdón, del ofensor, y la prohibición de acercamiento. Que son medidas que puede tomar el juez de familia perfectamente en sede tribunal de familia, cuando, lógicamente, el acto no es de aquellos que sean constitutivos de delito, por tanto está dentro de su competencia. Pero dictada esa resolución, si esta es inobservada y se produce este quebrantamiento de esta medida cautelar, ahí ya estamos frente a que se genera un delito. Por tanto, la persona de la víctima puede irse a denunciar al tribunal de familia: oiga, ¿sabe que el ofensor se aproximó y tuvo contacto conmigo? Hace esa constancia, hace esa denuncia en el tribunal de familia, incluso en la misma causa que dio origen a la determinación de la cautelar, para que el tribunal de familia, sabiendo eso, remita los antecedentes al Ministerio Público, porque el quebrantamiento de una resolución judicial ya constituye un delito. Y eso es lo que la gente no entiende. Y el del delito de desacato, ojo, es sancionado con incluso reclusión, con reclusión de la persona del ofensor. Lamentablemente, en materia en sede de familia, el juez de familia no tiene potestades para declarar la detención, o sea, no, para la reclusión de una persona. Sí la detención para ser llevada combinada a una audiencia, pero no la reclusión atendida de la aplicación de una pena. Eso solamente es rédito de el juzgado de garantía, atendido de la competencia y el bien jurídico tutelado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, también usted tenga claro. Pero fíjese que también les quiero comentar un caso justo a propósito de esto.
he atendido las nuevas tecnologías. No, no estamos tan lejos, sí. Sí, los correos electrónicos existen hace muchos años. Pero fíjese que el envío de correos electrónicos también puede generar la creación de esta, configurar esta causal cuando estas van orientados a generar un atentado en contra de la psiquis de la persona, ¿ya? Y constituyen un acto de violencia psíquica. Y lo ha dicho justamente la jurisprudencia, y se las quiero leer. Que, encontré esta jurisprudencia que quise compartir con ustedes. Dice, se ha juzgado que uno de los casos en los que se configura este supuesto es el envío de correos electrónicos a terceros en los que uno de los cónyuges da a conocer hechos tocantes al otro. Y, dice la Corte, contribuye a formar convicción de la existencia de la referida causal de divorcio el despacho por parte del demandado de correos electrónicos informando de los hechos a diversas personas, pues cualquier haya sido su obligación laboral o de otra índole, no puede desconocerse que tal publicidad lesionaba psíquicamente no solo la fama de su cónyuge y de su familia, sino que de la propia, circunstancias todas que la lógica y la experiencia conducen a determinar que la vida en común de las partes se ha tornado intolerable, debiéndose acoger la demanda de divorcio culposo deducida por la actora. Esta es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de el 19 de agosto del año 2010, ¿ya? Y la causa rol, por si usted quiere ir a verla, se la dicto. Es la causa rol 97 del año 2010, porque usted sabe que las causas en la Corte de Apelaciones son públicas, así que puede ir a leer la sentencia, que es muy interesante. Entonces, usted ahí puede decir, entonces si existen correos electrónicos que son tendenciosos, también pueden generar efectivamente la afectación de una violencia psíquica o psicológica, ¿ya? Entonces, ojo con también estas configuraciones de las noticias que se plasman a través de vías electrónicas que configuran también la causa. ¿Ya? Bien, ahí teníamos un caso muy interesante. Y ahora vamos a revisar la segunda causal y que les pido que por favor estemos atentos porque necesito que alguno de ustedes nos comente un poco, nos relate los hechos. ¿Ya? Les quiero entonces indicar lo siguiente. A ver, aquí tengo la sentencia, ya, aquí está. Segunda causal del artículo 54, número 2, dice, transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común es una forma de transgresión grave de los deberes del matrimonio. Por tanto, se trata de una violación de los deberes de convivencia, es decir, el incumplimiento a la obligación de vivir juntos que implica el matrimonio. El deber de socorro se refiere a la contribución a los gastos de familia en común y al deber de fidelidad o de guardarse fe, que corresponde a abstenerse de mantener una relación de carácter sentimental con una persona distinta de su marido o su mujer. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante? Veamos desde ya. Respecto de esta causal, la disposición exige reiteración y gravedad de la conducta. Es decir, por una parte, la infracción debe ser reiterada, que suceda varias veces. Y en segundo lugar, debe ser grave, es decir, que debe tener mucha importancia o debe ser de una gran entidad. ¿Ya? Por tanto, yo creo que vayamos a comentar el sentido de la causal de la reiteración para la infracción del deber de fidelidad. Situación que es bastante curiosa, ¿ya? Porque desde ya, quizás les anticipo les comento que me parece que es una situación de facto que depende también del cónyuge que alega la causal, y ahí eventualmente habría que discutir si efectivamente parece o no razonable exigir esta reiteración, ¿ya? Y vamos a ver entonces qué ha dicho la jurisprudencia al respecto. Y para esto justamente quería compartir esta sentencia, que es exquisita en análisis jurídico, y que me gustaría que por favor saber quién quiere asumir el rol de relator o relatora. El día de mañana, insisto, yo estoy cierto que más de alguno de ustedes va a llegar a la Academia Judicial y va a comenzar a trabajar primeramente como relator o relatora. A ver, ¿quién quiere hacer un pequeño resumen de esta causa? A ver, voluntarios, voluntarias. Nadie. Nadie a la una. Nadie a las dos. Nadie a las tres. Ese es el interés que tienen jóvenes. ¿O no leyeron la sentencia?
ahí alguien huyó. Profesor, yo la leo si quiere. Mire, doña Claudia, agradezco tremendamente su amabilidad, pero no puede ser posible que solamente usted sea la única alumna activa. Yo le felicito a usted. Profe, yo personalmente no pude leerla, entonces por eso no he intervenido. Pero la sentencia la dejé hace mucho tiempo. Bueno. Tengo dos opciones acá. Queriendo hacer una clase un poco más dinámica, activa, para explicarle la importancia de la configuración de esta causal para que ustedes tengan un mejor rédito profesional. Necesito esta reflexión de actividad por parte de ustedes, pero si no la quieren, ojo, no hay problema. Podemos volver a la clase típica. Es positivo. Que parece ser que es lo que está demandando hoy día el curso. Lo lamento. Sigamos entonces con el análisis de las causales. Vamos a dejar sin efecto el análisis de la sentencia. Sigamos adelante. A ver, entonces, respecto del deber que estamos comentando del artículo 54, número 2, la jurisprudencia ha señalado que debe entenderse en un sentido amplio, ¿ya? Como cualquier infracción al deber de guardarse fe, no se restringe, por tanto, al adulterio, que es solamente tener relaciones sexuales con un tercero. En consecuencia, basta que se acredite una relación afectiva con un tercero, lo que puede quedar de manifiesto con el intercambio de, por ejemplo, correos electrónicos y mensajes de texto o de otras formas de comunicación que sean de carácter electrónico. Entonces, en ese sentido, bastará que se acredite esos elementos de la causal para que pues, estemos frente a la misma. Lamento mucho que el curso no esté a la altura en este instante de poder brindar la reflexión que se le exige a un estudiante de cuarto o quinto año, porque justamente era un tema relevante de análisis jurídico que sirve para el desarrollo profesional, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que ha dicho la jurisprudencia en ese sentido. ¿Bien? Continuemos entonces ahora con la tercera causal, que vamos a dejar, no vamos a revisar esta causal por la falta de interés del curso y vamos a seguir con la clase teórica. La tercera causal que establece la ley de matrimonio civil dice relación con la condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública o contra las personas que previene el libro segundo, título 7º y 8º del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal. Ahora, respecto a esta causal, es muy interesante porque se trata de delitos, por ejemplo, como el aborto, el abandono de niños y personas desvalidas, la suposición de parto, también la violación, el estupro, incesto, homicidio, infanticidio, entre otros. Por tanto, ve usted que son delitos de especial gravedad y se requiere de una sentencia penal condenatoria y que esté ejecutoriada. Y debe provocar justamente una ruptura en la armonía conyugal. Es más, la misma Corte Suprema ha dicho que al respecto es necesario tener en consideración que el mismo numeral del número 3, del artículo 54 que estamos revisando, junto con exigir, para los efectos de configurar la causal de divorcio culposo, la existencia de una condena ejecutoriada por la comisión de determinados crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública o contra el orden de las personas, requiere que ello involucre como consecuencia una grave ruptura conyugal, es decir, que la falta imputable al otro cónyuge torne intolerable la vida en común. Entonces, es en ese sentido en que el juez quien debe apreciar la existencia de antecedentes idóneos para los efectos de determinar la existencia de la gravedad de la ruptura de la armonía conyugal. Pero ahí usted entonces ve una gran diferencia con, por ejemplo, la primera causal del 54 número 1. Acá se exige la existencia de una sentencia que así lo declare, ¿ya? Respecto de la causal del 54 número 4, hoy día la conducta homosexual está derogada. También tenía varias cosas que desarrollar en ese sentido, pero me voy a quedar con lo que exige el programa académico solamente, atendido el poco interés del curso. Siguiendo, respecto de la causal número 5, que es el alcoholismo o drogadicción, siempre que éstas constituyan un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éste y los hijos, ¿ya? Esto, a ver, ¿qué comentarios le puedo hacer en este sentido? El alcoholismo y la drogadicción, nosotros sabemos que genera un síndrome de dependencia, es decir, se encuentran dentro del plano de las adicciones. En consecuencia,
no solo se debe probar el consumo habitual, normalmente que se hace con testigos o con examen toxicológico de pelo, orina o sangre, sino que además requiere de evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, tendientes justamente a analizar la estructura de la personalidad del individuo y si tiene algún tipo de adicción. De existir un trastorno, ojo, será más fácil probar esta causal. Y en caso contrario, se debe probar el consumo de drogas o alcohol y la manera en que afecta la convivencia familiar, ¿ya? Por tanto, antiguamente, incluso en la discusión del proyecto de la ley de la ley de matrimonio civil, antiguamente se hablaba de vicio y se optó directamente por la referencia de eliminar la palabra vicio y referirla solamente a determinadas situaciones, como el alcoholismo y drogadicción, que hoy en día son tenidas como enfermedades y por tanto, para que proceda esta causa concreta de divorcio, se requerirá de la prueba de la enfermedad alcohólica o de la toxicomanía, ¿ya? Recordemos que la misma OMS dice que el alcoholismo y la drogadicción se pueden incluir dentro de los trastornos mentales y del comportamiento específicamente como un síndrome de dependencia que nosotros sabemos que se define como aquel grupo de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan después del uso de repetidas sustancias y que típicamente incluyen un fuerte deseo de consumir la droga, dificultando el control del consumo y persistiendo el consumo a pesar de consecuencias dañinas, también existiendo una priorización mayor al consumo de drogas versus el desarrollo de otras actividades y obligaciones y aumento de la tolerancia en algunas ocasiones y un estado de ausencia física, ¿ya? Y incluso agrega la OMS que el síndrome de dependencia puede estar presente debido al uso de sustancias psicoactivas específicas, por ejemplo, no sé, el tabaco, alcohol, diazepam, o por una clase de sustancias como por ejemplo los opoides, o por una mayor gama de sustancias psicoactivas farmacológicamente diferentes, ¿ya? Ahora, por eso es que la causal del 54, número 5, es muy específica. Habla solamente de alcoholismo o drogadicción, cualquier tipo de droga, pero no a la palabra vicio, que puede ser conducida de una forma extremadamente subjetiva, ¿ya? Entonces, la diferencia también es muy importante en cuanto a que también si existiese eventualmente, y esto es interesante que se plantee de esa forma, si existiese eventualmente, ve usted un, un, un problema de adicción que no tiene un diagnóstico o tratamiento, no porque no exista, significa que no se pueda llegar a configurar la causal. Nuevamente, el problema radicaría en que se va a tener que acreditar con un caudal probatorio idóneo justamente la causal. Si usted tiene eventualmente un certificado médico que efectivamente establece que la persona determinada padece de este cuadro, desde ya la causal constituye puede, o sea, la causal aparece como constituida. Luego, usted tiene que solamente probar otro elemento. Es cómo esa situación torna intolerable la vida en común, que es otro hito distinto. No basta entonces, por ejemplo, que una persona sea drogadicta y esté declarada drogadicta, que sea alcohólico y esté siendo tratada por su alcoholismo incluso. No basta por sí sola su existencia para que constituya la causal, porque a esto siempre debe ir añadido cómo esta causal constituye y configura que se torne intolerable la vida en común. ¿Bien? Antes de pasar a la última, doña Claudia, veo que usted tiene la mano levantada, adelante. Profesor, me nace una duda, porque por ejemplo acá se menciona que estas causales lo pide un cónyuge por falta imputable al otro. Pero por ejemplo, si tenemos una situación de que ambos son drogadictos, declarados como drogadictos o alcohólicos, y existen hijos, ¿puede un tercero imputar esta causal? Por Pero, ejemplo, en base a un principio de protección del niño, a ver, pero donde no ambos confundamos la... cónyuges son... A ver, disculpe, doña Claudia, es buena su pregunta. Y el énfasis está puesto en lo siguiente. La causal el divorcio, la acción de divorcio es personal y solamente corresponde a los cónyuges, jamás a los terceros. Otras situaciones pueden ser Y si observadas ambos y pueden ser son, por tomadas. ejemplo, drogadictos, No hay ningún inconveniente. Acuérdese que no opera no opera la compensación de culpas al respecto. O sea, la acción, o sea, un tercero no puede pedir el divorcio por usted, por mucho que se constituya la causal.
Porque la causal de la acción de divorcio es personal de los cónyuges. Y no hay ningún inconveniente en que, eventualmente, si uno de los cónyuges, por ejemplo, estuviese afecto a esta situación y el otro igual, no es obstáculo para que se presente la demanda. Lógicamente, el juez va a tener que declarar el divorcio culposo respecto de aquel quien acredite la causal. Pero a la pregunta, para que no quede sin resolución, si estuviésemos en esa situación y existiesen, por ejemplo, personas menores de edad que estuviesen vulneradas, el Tribunal de Familia o cualquier persona de forma oficiosa puede hacer llegar los antecedentes al Ministerio Público, porque respecto de la protección de los derechos de las personas menores existe una acción popular y el juez de familia deberá tomar las acciones pertinentes de forma inmediata. Pero ojo, no confundamos categorías jurídicas. O sea, sería una barbaridad jurídica pensar que un tercero puede llegar a demandar el divorcio culposo porque ambos cónyuges son drogadictos, declarados incluso toxicológicamente, y a partir de eso que se declare terminado su matrimonio para el bienestar de sus hijos. Es carente de toda lógica. Por tanto, ¿por qué? Porque la acción corresponde solamente a los cónyuges. Será eventualmente el cónyuge que crea o sepa que esa conducta de drogadicción declarada o no declarada está atornando el bien común, pone fin y es elemento constitutivo de la ruptura conyugal, que es distinta. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia, para que no confundamos las categorías. No, la acción de divorcio es personal, irrenunciable de solamente los cónyuges. Nadie puede pedir divorcio por usted, por mucho que existan causales, incluso sancionadas. Nadie puede pedir divorcio por usted, aun cuando usted lleve más de 10 años separada de una persona, porque la causal o la acción de divorcio es de carácter personal, ¿ya? Otras herramientas de protección pueden surgir cuando existen vulneraciones para las personas menores, pero que desbordan justamente el análisis y el accionar de la acción de divorcio. ¿Bien? Doña Fernanda, adelante. Profesor, me quedé pegada en el número 2. Quería preguntarle, en el caso de la infidelidad, ¿tiene que ser reiterativo entonces? Ahí. Mire, eso justamente es lo que queríamos analizar. Eso es lo que queríamos analizar en clase, y para eso estaba propuesta la clase del día de hoy, pero al no haber interés por parte del curso, voy a seguir adelante con el programa académico. Sin embargo, doña Fernanda, si usted tiene dudas particulares, mándeme un correo y lo podemos resolver de forma personal. Pero ojo, jóvenes, también se lo quiero ser muy enfático. Mis clases son serias. Yo me comprometo en mi clase y quiero tratar de brindarle siempre el mayor conocimiento práctico, jurídico, real a todos mis estudiantes. Pero veo que no hay esfuerzo por parte de gran parte del curso, sino una minoría. Si ustedes quieren que les entregue el mínimo que es el programa académico, genial. Voy a cumplir con el mensaje. Pero no es chacote. Mi tiempo es valioso. Mi programación es valiosa. La preparación de mis clases son valiosas. Así como vuestro tiempo. Si usted no se toma seriamente su estudio, lo lamento. Fernanda, y posiblemente también para los que quieren participar, esta mención no va para ustedes. Pero lo dije en la última sesión y lo dije la semana pasada. Teníamos que analizar la sentencia porque había un rico análisis jurídico que hacer respecto a diversas consideraciones que son frecuentes. Porque justamente la causal, Fernanda, del 54 número 2, es la que más frecuentemente se demanda en tribunales de familia y la que eventualmente mayor nivel de complejidad tiene a la hora de la configuración. Quería explicarlo, pero entiendo que el curso no quiso participar, no quisieron hacer el resumen, tampoco hubo colaboración reflexiva del mismo, cosa que se espera para el alumno de cuarto y quinto año. ¿Bien? Fernanda, por favor, le pido que cualquier duda o consulta la revisemos de forma personal, pero vamos a seguir adelante con el programa académico establecido. ¿Bien? También veo la palabra de doña Claudia, Carolina y doña Natalia. Adelante. Hola, profesor, buenos días. Muy buenos días, Carolina. Bueno, primero que todo, mis disculpas, profesor, por no haber estado a la altura hoy en su clase. Como usted dice, su tiempo también es demasiado valioso como el nuestro. Así que mis disculpas. Yo tengo una duda respecto al alcoholismo y la drogadicción. ¿Qué ocurre si esta pareja ya se conoció cuando eran pololos y ya tenía uno de los cónyuges el problema, la drogadicción, por ejemplo? ¿Cómo debiera de invocarse de decir de que se vuelve intolerable la relación? Porque si ya tiene el vicio,
Se supone que ya lo conoce desde siempre. Oye, qué buena su pregunta, Carolina, la felicito en ese sentido. A ver, lo dijimos en la clase del día viernes, justamente. Ahí radica un gran problema jurídico en cómo probamos una conducta que no fue demandada antes. Dijimos en la última clase, dijimos que esta falta debe tornar intolerable la vida en común. Y ello significa que el hecho que configura la causal debe ser el causante de la ruptura matrimonial. Es decir, si ocurren los hechos y el cónyuge inocente no alega la causal, no podría hacerlo si continúa su convivencia, ¿ya? En consecuencia, también dijimos que el hecho que genera la causal debe ser el motivo de la ruptura de la vida en común de los cónyuges. Y ahí justamente radicaría la prueba. ¿Hasta qué momento la conducta, en el caso que usted me pregunta, de la drogadicción, fue tolerable y desde cuándo se tornó intolerable y de qué forma genera la ruptura conyugal? Por ejemplo, imagínese usted que, imagínese quizás en su juventud esta pareja se conoció y de forma recreativa consumían alguna droga, pero solamente para fines recreacionales. Por favor, no quiero hacer ningún hito crítico valórico respecto al consumo de drogas, ¿ya? También forma parte de la esfera personal de las personas y privada de las personas en ciertos aspectos, mientras no constituya un atentado en contra de la seguridad pública. ¿Bien? Y por eso es que usted ve también que la misma ley 20.000 establece ciertos presupuestos prácticos en que la persecución penal tiene límites, ¿ya? Entonces, mire, imagínese, con fines recreacionales, esta persona llega y consume droga, y que es conocida por el otro. La otra no consume. Contrae el matrimonio. Durante el matrimonio sigue consumiendo droga, pero con fines recreacionales. Pero usted sabe que eventualmente se ha dicho, por favor, que el inicio o incipientemente el inicio del consumo de una droga o algún fármaco que puede generar un grado de dependencia es muchas veces la puerta de entrada a drogas que son más fuertes. Estudios usted va a encontrar por montones. Entonces, ¿qué puede pasar? Si bien consumía una droga que puede ser recreativa, imagínese, cannabis, pero luego empezó a consumir eventualmente drogas que son más fuertes, que generan un mayor nivel de adicción y que eventualmente alteran la conducta. Y ahí se puede generar eventualmente otra valoración de aquella acción, que inicialmente, incluso no es que ni siquiera fuese tolerada, sino que era algo normal dentro del contexto relacional, pero que después atendida, ojo, otras conductas que se derivan de justamente el grado de dependencia, como lo ha dicho incluso la OMS que le cité, ¿ya? Que constituyen consumos dañinos y donde se prioriza, por ejemplo, el consumo de droga versus otras actividades, ahí ya la situación cambia. Y no es que usted, algo que era tolerado, se torne intolerante, o que algo que nunca fue permitido tolerar, se toleró, sino que ahí el constructo cambia totalmente, porque es una conducta nueva. Y en ese caso, usted no estaría privado de invocar efectivamente esta causal, sea que exista un dictamen clínico o no exista. Lo que tiene que acreditar es de qué forma ese consumo a usted en particular le genera por favor, esta ruptura conyugal, producto de que se torna intolerable la vida en común. Por ejemplo, mire, si consumía cannabis, posiblemente esta persona demostraba una mayor relajación, se ponía un poco más simpático y después le daba hambre. Ningún problema. Pero fíjese, muy distinto a aquel que, haciendo uso, por ejemplo, de una droga que le genera euforia, pone conductas gravosas y que ponen en riesgo la armonía y la seguridad familiar. ¿Se da cuenta? Imagínense, salieron y se dieron cuenta que el tipo o la persona que estaba manejando estaba consumiendo, no sé, cocaína, lo cual generaba un grado de euforia gigantesco, lo que hacía que se pusiera en riesgo también la integridad física y psíquica del grupo familiar. Bueno, ahí directamente usted tiene un caso en que efectivamente se configura esta causal, ¿ya? Todo depende de la prueba que se genere. Y eso es lo complejo, porque la persona debe probar cómo aquella conducta torna intolerable la vida en común. Es decir, ¿cuál es el límite para que se genere la ruptura? Y eso dependerá, lógicamente, de cada persona, porque es una valoración de carácter subjetivo. Y esa valoración subjetiva es la que usted debe proponerle al juez, para que el juez, atendida a la convicción que usted le genere, con los medios de prueba,
le crea. Eso, Ya, Carolina. muchas gracias por su respuesta. Encantado. Doña Natalie, por favor, adelante. Doña Natalie Alejandra. No le escuchamos. Bueno, mientras se conecta doña Natalie, porque no le escuchamos, doña Fernanda Andrade, por favor, adelante. Profesor, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, muy bien. Tiene la palabra. Ya. Disculpen, lo que pasa es que yo estaba volviendo recién a mi casa y yo leí la sentencia. Por eso tengo un poquito mala conexión. No se preocupe, ya pasamos ese hito. Adelante. Fernanda, ahora sí, Andrade, tiene usted la palabra. No, se me había quedado levantar la mano. No se preocupe. Ya. Carolina, por favor, adelante. Tiene nuevamente la palabra. O se le quedó levantada, me parece. Bueno. Carolina, a la 1. Doña Carolina Reyes, a las 2. No, Sigamos, profesor, no puedo bajar la mano, no sé por qué, que cambié el computador y no lo sé usar bien. Disculpe. No se preocupe, sí, más que nada estaba atento por si tenían alguna otra duda. Bien, ya, sigamos entonces adelante con la última causal, que es justamente la que dice de la tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. Ya, y usted entenderá que la gravedad es manifiesta, ¿ya? Por tanto, se trata de una causal que constituye hechos de una gravedad, de tal que basta la mera tentativa, ojo, para configurar la causal. Y vamos a ver cómo claramente se desprende de la sola lectura de su descripción, basta la mera tentativa para que se configure el hecho constitutivo de la causa de divorcio por falta imputable. Ahora, por favor, recordemos también que nos dice el artículo 7º del Código Penal en su inciso 3º, que hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su cumplimiento. También creo que es importante mencionarlo, que en el derecho comparado, para ya finalizar la idea, porque ya con esto terminamos el divorcio-sanción, el divorcio-sanción ya no se encuentra muchas veces vigente en el derecho comparado, toda vez que la tendencia es eliminar la causa en el juicio de divorcio. Pero creo que también es importante saber que por lo menos acá en Chile se han mantenido por lo menos las causales que implican un atentado contra la integridad física y psíquica de las personas, es decir, los malos tratamientos y atentados contra la vida de otro cónyuge son y deben ser conocidos porque deben ser acreditados. O sea, nosotros estamos basamentados en un constructo de una causal de divorcio o un divorcio que siempre debe ser causado. Usted debe acreditar la causal, no opera de pleno derecho. Y será el tribunal, conociendo los antecedentes, que cumpliendo los requisitos que establece el legislador y generando la convicción del juez, ahí recién entonces se podrá tener por terminado el matrimonio cuando se dicte la sentencia firme y ejecutoriada de la misma. ¿Bien? Un ejercicio práctico, solamente para que lo reflexione porque si llegase a ser de su interés, es que revise estas situaciones. Si uno de los cónyuges es esquizofrénico y maltrata física y psicológicamente al otro y a los bienes comunes, ¿es factible que se configure una causal de divorcio culposo? O, por ejemplo, el otro caso que les quiero proponer para que reflexionen es si uno de los cónyuges es drogadicto y se desaparece del hogar común por largos periodos. ¿Son por sí solas situaciones en que permitan que se genere una conducta de divorcio culposo? Bien. Respecto del divorcio por cese efectivo de la convivencia, ya lo hemos tratado. Aquí tenemos nuevamente dos grandes categorías y causales que regula el artículo 55 del Código Civil, ¿ya? Y aquí nosotros nos encontramos con la causal de divorcio de mutuo acuerdo y la causal de divorcio unilateral, ¿ya? En el caso del divorcio de mutuo acuerdo, como su nombre lo dice, las partes deben estar íntegramente de acuerdo en todos y cada uno de los elementos que dan lugar a este causal de determinación. Es decir, lo hemos revisado incluso a propósito del artículo 21 y siguientes de la Ley de Matrimonio Civil, porque
para poder demandar un divorcio de mutuo acuerdo, se requiere de, lógicamente, este acuerdo completo y suficiente que hemos estudiado y también les proyecté, donde los cónyuges deben regular todas y cada una de sus relaciones patrimoniales entre los cónyuges y para con los hijos. Es decir, régimen de bienes, alimentos entre cónyuges, compensación económica, si fuera uno procedente, y respecto de los hijos, también regular derecho a alimentos, cuidado personal, relación directa y regular, patria potestad, entre otros. ¿Ya? Por tanto, al momento de presentar el requerimiento al tribunal, ya no se habla directamente de una demanda, sino que es una solicitud conjunta, y ya no hay demandante ni demandado, sino que es solamente requerente. En ese sentido, se acompaña este acuerdo completo y suficiente. Lo ideal es que se acompañe por escritura pública, pero la ley no distingue, por tanto, usted también lo puede acompañar en un otro sí, de la misma representación, porque finalmente usted sabe que el juez debe aprobarlo y declararlo completo y suficiente. Si no lo declara completo y suficiente, usted también lo puede modificar en la misma audiencia. Incluso, imagínese que usted presenta este requerimiento al tribunal y el tribunal dice que no es completo y suficiente, porque eventualmente el monto de alimentos es menor que exige el legislador. Usted en el mismo acto puede directamente rectificarlo y complementarlo, haciéndolo suficiente, diciéndole, mire, sabe que sí, efectivamente cometimos un error, era el menos del mínimo legal, pero se fija una pensión de alimentos un poco mayor. Y el tribunal lo aprueba y en ese instante recién se cumple el requisito. Por tanto, para que se dé lugar a un divorcio de mutuo acuerdo se requiere el cese efectivo de la convivencia entre los cónyuges por lo menos en el lapso de un año. Un año. Se hace convivencia que ya hemos visto cómo se debe acreditar. Luego, se debe acompañar este acuerdo completo y suficiente. Y el tribunal dará tramitación a la causa. Luego, que es importante, porque no están los manuales, el juez en la audiencia va a fijar el objeto del juicio y a continuación también va a fijar los hechos a probar en el juicio. Por lo tanto, el objeto del juicio será determinar la procedencia de la acción de divorcio presentada y dentro de los hechos a probar, ojo, ¿qué es lo que usted tiene que probar? Primero que nada, la existencia del matrimonio. No es un hecho público notorio, por tanto usted tendrá que ofrecer a lo menos el certificado de matrimonio. Luego, acreditar que la convivencia ha cesado por lo menos el plazo de un año. Y usted ya también sabe cómo acreditar este cese efectivo de la convivencia. Y en tercer lugar, deberá acompañar este acuerdo completo y suficiente. Hasta ahí llegan generalmente los manuales. Pero ¿sabe qué? Aquí hay un hecho que no aparece en los manuales. Porque los tribunales también decretan otro hecho a probar, que es que no se haya reanudado la vida en común. Hecho es que es extremadamente relevante. Y eso usted lo puede probar independiente de la fecha de celebración del matrimonio con testigos. Porque si ha habido una reanudación de la vida en común, lógicamente, ya no puede llegar a operar. La pregunta es, ¿qué se entiende por reanudación de la vida en común? Acordémonos que es lo que vimos a propósito de la separación judicial y la reanudación de la vida en común. Por ejemplo, hay muchos casos en los cuales las personas, aun cuando han estado separadas por mucho tiempo, han hecho ese efectivo de la convivencia, ellos igualmente han reanudado la vida en común. En el sentido de que, por ejemplo, el sostenimiento de una relación sexual entre los cónyuges ya separados constituye un elemento a valorar a la hora de determinar que efectivamente la convivencia no ha cesado. Por mucho que exista el cese de convivencia, han ellos reanudado la vida en común por haber realizado una actuación prototípica de aquellas que exige los deberes y derechos dentro del matrimonio. ¿Ya? Entonces, estos son los requisitos para que usted pueda demandar un divorcio de mutuo acuerdo. Por favor, veo también una mano levantada. Sí, profesor, yo Priscila. lo que pasa es que tengo como un desorden. Está el divorcio culpa-sanción que usted Una dijo categoría, sí. que tenía que acreditar una causal genérica. ¿Y cuándo es que se acredita el cese de convivencia respecto del divorcio unilateral y mutuo acuerdo? ¿Y qué pasa con el consensual y el remedio? ¿O es lo mismo? Acuérdese que, mire, en el sistema internacional o el sistema occidental existen yo diría que tres categorías de divorcio. El divorcio culposo, que nosotros también vimos recién. Por una parte, se hace la división el divorcio de común acuerdo y otra cosa distinta es el divorcio remedio, que es el divorcio unilateral. Nuestro sistema jurídico lo reconoce solamente en dos grandes categorías de divorcio. El divorcio sanción o divorcio culpa, para el cual no se requiere de cese efectivo de la convivencia, sino que se requiere que se acredite la causal, sea genérica o sea del catálogo que acabamos de revisar. Y en segundo lugar, categoriza, ojo, el divorcio remedio, también denominado en Chile divorcio objetivo o también divorcio por cese efectivo de la convivencia. Tiene un tremendo nombre,
porque es todo lo mismo. Y dentro de este divorcio remedio, objetivo o por cese efectivo de la convivencia, nosotros encontramos dos tipos de divorcio. El divorcio de común acuerdo, en el cual se requiere del cese efectivo de la convivencia por lo menos el plazo de 1 año, más todos los requisitos que le acabo de señalar. Y justamente el que vamos a ver ahora, que es el divorcio unilateral, que también es por cese efectivo de la convivencia. Pero fíjese, la diferencia es que en el divorcio unilateral se exige solamente cese efectivo de la convivencia, que usted pruebe el cese efectivo de la convivencia, pero no se requiere, por ejemplo, que las partes estén de mutuo acuerdo, y tampoco se requiere que usted acompañe un acuerdo completo y suficiente de las relaciones mutuas entre cónyuges y para con los hijos. Pero también no podemos dejar de olvidar que en el divorcio, por mucho que estemos frente a una solicitud conjunta de divorcio de mutuo acuerdo, también se debe acreditar un cese efectivo de la convivencia. O sea, si las partes están de acuerdo hoy día en querer divorciarse y acompañan a este acuerdo completo suficiente, dan cumplimiento a los requisitos que establece el legislador, pero no han cesado nunca la convivencia, lógicamente no puede ser declarado este divorcio. Se requiere siempre del cese efectivo de la convivencia en estas dos categorías. La pregunta es, ya lo hemos visto, ¿cómo se prueba el cese efectivo de la convivencia? Y hay que distinguir matrimonios celebrados con anterioridad o con posterioridad al año 2004, porque los elementos probatorios que establece el artículo 22 son para acreditar el cese efectivo de la convivencia de los matrimonios celebrados con posterioridad al año 2004. Por tanto, los matrimonios anteriores puede probarlo con cualquier otro medio. Pero siempre estamos frente al divorcio remedio. El divorcio de mutuo acuerdo igualmente es un divorcio remedio, porque se requiere el cese efectivo de la convivencia. También es objetivo, porque no basta la sola voluntad de las partes, porque se requiere de un hecho objetivo, que es el cese efectivo de la convivencia. Y es también un divorcio por cese efectivo de la convivencia, porque lógicamente uno de los requisitos que se exige es el cese efectivo. No sé si esa forma quedó un poco más ordenada en la estructura, doña Priscila. Sí, ahora sí. Gracias, profesor. Bien, lo importante, ojo, dijimos que una también de las diferencias esenciales que podemos encontrar es que respecto del divorcio de sanción no se exige cese efectivo de la convivencia. Lo que se exige es que se acredite la causal. Que se acredite la causal. Entonces, viendo entonces es el divorcio por mutuo consentimiento, vamos a ver ahora el divorcio unilateral o divorcio remedio, también denominado así, que establece el artículo 55, inciso tercero, que es el divorcio unilateral, ¿ya? Nuevamente, acá estamos en el supuesto de que no hubo voluntad entre las partes para poner término al matrimonio, ni tampoco existe una causal que yo pueda invocar para pedir un divorcio culposo. Por tanto, la única vía de poner término vía del divorcio sería en este caso, la única forma de poner término al matrimonio por vía del divorcio sería el divorcio unilateral. Y lo que sucede es que en este caso, para poder demandar, para poder acceder a esta acción, se requiere que efectivamente se haya cesado de la convivencia por un plazo a lo menos de 3 años, pero este cese que haya sido efectivo y también que no haya habido una reanudación de la vida en común. Pero acá la gran diferencia está que las partes, si no hubo acuerdo, tampoco deben presentar un acuerdo completo y suficiente. Ahora, nada obsta, ojo, a que si una parte quisiera demandar un divorcio unilateral, en la misma demanda de divorcio unilateral también podría presentar todas aquellas otras acciones que no sean incompatibles con el procedimiento, como por ejemplo una demanda de alimentos, cuidado personal o relación directa irregular, si es que, por ejemplo, se ha cumplido también de forma previa con el trámite de la mediación previa, porque el procedimiento es el mismo. Y ahí, incluso, una declaración declaración de bien familiar, como perdimos la posibilidad de análisis que sucedía en la sentencia que tenían que leer y desarrollar el día de hoy, que incluso también se declaraba conjuntamente con el divorcio culposo de uno de los cónyuges, se hizo la declaración de un bien familiar, en la misma sentencia que puso término al divorcio. Y también era importante la sentencia para analizarla, porque fíjese, íbamos a revisar qué pasaba cuando se demandaban conjuntamente divorcio culposo, si había o no lugar a un divorcio unilateral, qué pasaba, por ejemplo, con la compensación económica, qué pasaba con la rebaja de la compensación económica en la misma sentencia, la aplicación de una sanción al respecto. Bueno, situación que lamentablemente perdimos por la falta de interés del curso. Bien, eso entonces en cuanto a el divorcio culposo, divorcio unilateral y el divorcio de mutuo acuerdo. Ojo, y tenemos que ir erradicando del léxico jurídico, es que sabe que mi cónyuge no me quiso dar la firma. No, es que, oiga, nunca tiene que existir esa posibilidad. Si las partes están o no están de acuerdo. Si las partes no están de acuerdo en poner término al matrimonio, se debe efectuar un cese efectivo de la convivencia y se debe esperar el plazo que establece el legislador para poder demandar. Y en ese mismo juicio
se puede acaecer la siguiente situación, y luego le doy la palabra a doña Claudia, ¿ya? El juez puede denegar la acción de divorcio si el que demandó el divorcio no estaba al día en el pago de sus pensiones de alimentos para con el cónyuge o para con los hijos, que es la denominada cláusula de dureza, que se interpone como una excepción de fondo, no dilatoria, de fondo. Por tanto, esta situación es bastante gravosa y que genera otra situación crítica. Porque imagínense, una persona, pongamos de malo acá al varón, porque es un caso real que quería comentarles, no que no es malo, sino que se encontraban separados hace más de 5 años, cese efectivo de la convivencia estaba determinado en virtud de que efectivamente cuando se produjo el cese de la convivencia, la mujer demandó de alimentos al marido para el pago de alimentos respecto a sus hijos. Lo demandó y además se había ido a la casa. Desde que se demandó, nunca pagó los alimentos. Transcurrieron 5 años. Analicemos sede judicial de divorcio unilateral. El marido va y dice, yo voy a presentar un divorcio unilateral. ¿Por qué? Porque hemos cesado la convivencia por más de 3 años y no hemos reanudado la vida en común. Y es más, sería insostenible tener una vida en común el día de hoy. Va y presenta la demanda. Si usted lo analiza fácticamente, cumple con todos los requisitos para que, analizados por el juez declare la determinación del matrimonio. Porque se cumplen los requisitos legales. Pero fíjese, si la otra parte es astuta y conoce lo que está haciendo, va a tener que analizar, oiga, ¿había alguna demanda previa de alimentos? Sí. ¿Y estos alimentos estaban pagados? No, no estaban pagados. ¿Por qué puede ser importante? Porque justamente en la contestación de la demanda puede decir, mire, ¿sabe qué? Allanándose o no la demanda, puede decir, ¿sabe qué? Solicito que se deniegue la demanda de la otra parte. ¿Por qué? Porque justamente pido que se aplique esta cláusula de dureza que establece el artículo 55 del Código Civil, en el sentido de que cuando se verifique por el juez que el demandante durante el cese de la convivencia no ha dado cumplimiento reiterado, ojo, a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado o de los hijos en comunes, pudiendo hacerlo, no lo hizo, en ese sentido, el juez puede denegar el divorcio culposo, perdón, el divorcio unilateral. Puede denegarlo, por mucho que se cumplieron los requisitos que establece el legislador. Cese la convivencia por más de 3 años y que no haya habido renovación de la vida en común. Por la aplicación de la cláusula de dureza, entonces, el juez puede denegar el divorcio y mantener el matrimonio. Mira lo interesante que es esa situación. Ahora, si él se pone al día, después, lógicamente, hay otra discusión previa. Pero la discusión que es rica en materia jurídica es que, ¿qué pasa si eventualmente se declara o se rechaza la demanda por la aplicación de la cláusula de dureza? La pregunta es, ¿se pierde la acción a demandar si es que se pone al día después? ¿Opera cosa juzgada al respecto de aquella resolución? ¿O si opera solamente una cosa juzgada material o solamente una formal? En ese sentido, les pido que recapitulen y recuerden sus conocimientos en derecho procesal que se ha dicho en ese sentido, ¿ya? Pero lo importante es que el artículo 55 establece esta medida, esta excepción, que puede interponer el cónyuge demandado cuando no se ha dado pago de una obligación alimenticia. Ojo, por tanto, el presupuesto fáctico es que la obligación haya sido determinado de forma previa y no haya sido pagada. Por ejemplo, no es que usted en la misma demanda de divorcio demandó alimentos y mientras dure la tramitación no se haya pagado, por ejemplo, 1 o 2 meses de alimentos. Porque, ojo, el legislador habla de una reiteración. Se está poniendo en el caso de que es lo más usual, que habiendo sido determinada una obligación alimenticia, esta no hubiese sido pagada por largo tiempo o de forma transitoria o temporal solamente. ¿Ven? Y ahí el juez, aun cuando se cumplen los presupuestos fácticos de la acción de divorcio unilateral, dirá, no se da lugar al divorcio. La discusión que les quiero dejar planteada, por si llegase a resultar de su interés, es ¿qué pasa con aquella resolución judicial? ¿Opera con el efecto de cosa juzgada o no? ¿Bien? Doña Carolina, tiene usted la palabra, pero también previamente alguien más había levantado la mano. Así que le quiero primero dar la oportunidad a la persona que había levantado la mano en primer lugar. Si no, sigue usted, doña Carolina. Adelante. Profesor, era yo, la Claudia. Claudia. Profesor, mire, lo que pasa es que, no es por seguir con el tema, pero
habría una posibilidad, en verdad, con varios compañeros queríamos pedirle una clase como recuperativa para hacer el análisis de la sentencia. Es que sabe que, doña Claudia, yo sé del interés de una parte del curso, y créame que siempre mi apoyo va a estar para con ustedes, y para con todos los cursos, generalmente. Pero también las cosas son serias. O sea, puedo reflexionar aquí la situación, pero pido un mínimo de actividad al curso. Si estamos hablando de un curso cuarto o quinto año, con cuestiones que son importantes. Entonces, si pregunto amablemente un resumen para ir guiándolos, mire, la actuación nunca es punitiva, es colaborativa, y es para el aprendizaje didáctico y autónomo, advirtiendo las dificultades que generan estas plataformas digitales. Pero también no puedo dejar de revisar la situación del gran nivel de desinterés por parte de gran parte del curso. Y seamos serios. Pero por eso, profesor, habría una posibilidad de que exista un compromiso de parte de todos y el leer una sentencia, fijar el día y poder hacer el análisis como correspondía. Lo puedo reflexionar. Personalmente a mí sí me interesa saber, y hay varios compañeros que igual, entonces para que, no sé, no exista un perjuicio para nosotros, habría una posibilidad de... Pero ese perjuicio ustedes mismos globalmente se lo están produciendo. Mire, y por favor, no tome mal lo que le estoy diciendo. El conocimiento que le estoy entregando es el que establece el programa académico. La actividad que quería hacer era más allá del programa académico, porque me interesa que mis estudiantes estén siempre mejor preparados para enfrentar la vida profesional, porque son responsables el día de mañana de lo que ustedes también van a hacer en su vida profesional. Y transmitirle un poco de la experiencia profesional que me ha tocado comparecer frente a los tribunales. Me parece incluso irresponsable que tratarse yo de enseñarles sin tener experiencia. No, sobre todo, con la experiencia que tengo, es que quiero transmitirles esto a ustedes para que el día de mañana ustedes la usen. Para que no les cueste tanto, quizás como me costó a mí, o a muchos otros colegas, con malos ratos. Pero si no existe ese compromiso por el curso, yo entiendo el nivel de desgaste y cansancio. Créame, Claudia, lo entiendo. Y súper bien que quede grabado para que lo vean también los estudiantes, porque no es mi objetivo generar un conflicto, pero lo pongo de manifiesto. Yo agradezco, voy a reflexionar la situación, lo que implica que me estaría pidiendo que ocupase tiempo de mi agenda para programar una actividad, más allá de las que están diseñadas para la clase. ¿Lo puedo hacer? ¿Lo he ofrecido cuántas veces? Lo voy a considerar, pero créame que lo que yo advierto es que no hay mayor interés en el curso por participar, una inactividad. Y está bien, no a todos les tiene que gustar el derecho civil, no a todos les tiene que gustar el derecho familiar. Pero si usted cree que con eso basta, también está bien. ¿Ya? No le puedo transmitir mi decepción. Yo soy fanático de lo que hago. Me gusta lo que hago. Amo lo que hago. Lo hago con pasión, porque me interesa. No dicto. Hablo como loro, porque me interesa que ustedes aprendan y entiendan bien. Me duele ver que no hay grado de interés. Agradezco que también exista un pequeño grupo, un pequeño nivel del curso que esté interesado en hacer esta reflexión jurídica. Lo voy a revisar, voy a ver mi agenda y podemos ver esa chance. ¿Bien? Eso, Claudia. Muchas gracias. Carolina, adelante. Ya, profesor, ahora sí. Bueno, esta es como una idea que yo me imagino que debe ocurrir en la práctica, o que alguien lo consulte. ¿Qué pasa cuando una persona desaparece? ¿Uno puede declarar un divorcio o hay que esperar la posición provisoria, la definitiva? ¿Cómo se realiza ahí? Oye, qué linda pregunta. Le voy a comentar un caso personal que me pasó, ¿ah? Pero ¿Ya? también hay otras vías de solución, ¿ah? Hay otras vías de solución. Mire, si una vez me pasó que una clienta se quería divorciar y resulta que no sabía dónde estaba su marido, se había separado hace más de 30, 40 años de él, habían perdido el paradero, desconocía si vivía o no, no tenían hijos, no tenían familiares, por tanto ella quería divorciarse porque había iniciado una relación nueva, ya personas que estaban de la tercera edad.
Entonces, en ese caso, la solución para poder dar con el paradero a la persona, porque usted sabe que para poder demandar el divorcio hay que notificar la demanda y en el domicilio del demandado. Y si no tenemos demandado, va a ser bien complejo que efectivamente se notifique esa demanda. Entonces, una solución es que justamente si usted ignora el paradero de una persona, no existe ningún inconveniente que usted presente una demanda o una solicitud de declaración de muerte presunta. ¿Por qué? Si obtiene el resultado querido por la acción, el matrimonio termina por la declaración de muerte presunta. Pero, eventualmente, en la tramitación de la declaración, usted también puede dar con el paradero, porque hay una serie de diligencias que se tienen que efectuar por vía judicial. Búsqueda, registro civil, policía de investigaciones, carabineros, policía internacional, etc. El punto es que justamente, iniciando este trámite, dimos con el paradero de esta persona. Y ahí notificamos la demanda. Pero también, fíjese, existe otra posibilidad que es también utilizada y que lamentablemente no se comenta mucho y tampoco aparece en los manuales. Si usted quisiera demandar un divorcio o incluso cualquier tipo de acción judicial y desconoce el lugar, pero que puede eventualmente acreditar que ha hecho las búsquedas correspondientes, puede pedir que se le nombre a un defensor de los ausentes para que el trámite sea notificado y sea representado por este defensor de los ausentes. Y ahí tiene una vía de solución para que eventualmente no tenga esta carga de que vaya a seguir siempre casada porque no tiene cómo notificar la demanda. Que, ojo, no muchos saben el utilizar justamente la figura de el nombramiento del defensor de los ausentes. Así es. Así que con eso usted lidia. Y si el día de mañana aparece esta persona y dice, oiga, pero ¿sabe que declararon el terminado de mi divorcio? Oiga, lo pidió la parte interesada, hizo las búsquedas, hizo notificación por aviso en los diarios, por diario oficial incluso, y usted no apareció. No es normal que las personas desaparezcan, ojo. Por tanto, el procedimiento se llevó a cabo bajo todos los estándares del debido proceso. Por tanto, y usted estuvo más encima, sus intereses representados por el defensor de los ausentes. Y esa es una vía de solución que se ha presentado hoy día para que no quedara amarrado a esta falta de notificación. Exacto. Ya, profesor, muchas gracias. Muy buena pregunta. Ha estado excelente con sus preguntas, doña Carolina, hoy día. Bien. Don Carlos Colque, adelante. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, primero disculparme también por la poca participación que tengo en clase, pero la verdad es que yo reviso las clases después y me queda todo más claro. Profesor, me causa en la situación de que, por ejemplo, una demandante solicita el divorcio unilateral, pero, por ejemplo, se le debe alimento. Hay una declaración previa de alimento, pero ella no está ahí con los alimentos. Ella dice, ¿sabes qué? Yo solamente quiero el divorcio. ¿Es renunciable esa cláusula de dureza? Exactamente, porque la debo oponer justamente la parte interesada. Ah, ya, muchas gracias, profesor. Súper, muy buena pregunta. Bien, continuemos entonces. Eso entonces con la cláusula de dureza. A ver, respecto de las características de la acción de divorcio, y aquí también nosotros quizás podemos encontrar una mayor claridad respecto de una pregunta que hizo Claudia al inicio. Bueno, esta acción es irrenunciable, así lo dice el artículo 57 de la misma ley de matrimonio civil, y si bien es cierto, se cuestiona su constitucionalidad, usted no podría eventualmente decir en una capitulación matrimonial, ¿sabe qué? Yo voy a renunciar a divorciarme más adelante. No es procedente incluso porque es irrenunciable, ¿ya? Esa acción es imprescriptible, ¿ya? No se extingue por el mero transcurso del tiempo. Y aquí está lo importante, el artículo 56 dice que es legitimado para interponerla solamente los cónyuges. Solo los cónyuges pueden demandar divorcio, no los terceros. Sin perjuicio, claramente está que solamente podrá demandar el divorcio culpable el cónyuge que ha sido víctima de la causal. Por ejemplo, si una persona cometió una falta imputable al otro, que esto no es intolerable a la vida en común, la persona que produjo la falta no puede demandar ella el divorcio, por mucho que él, ella o ella haya sido o haya dado lugar a la causal de divorcio. Tiene que ser necesariamente demandada por la víctima de la causal, ¿ya? Y ahí, lógicamente, el ejercicio también de la acción es personal, salvo el caso del cónyuge menor de edad y el que está interdicto por disipación, según lo que establece el artículo 58 de la propia ley de matrimonio civil. Ahora bien, en cuanto a los efectos del divorcio, bueno, producido el divorcio, los cónyuges adquieren el estado civil de divorciados, así lo dice el artículo 59. La pregunta es, ¿desde cuándo se adquiere la calidad de divorciados? Y hay que distinguir entre las partes y respecto de terceros, porque respecto de las partes, el divorcio queda constituido
o que opera desde que se haya dictado la sentencia y esta se encuentre firme y ejecutoriada. Pero respecto de los terceros, hay que esperar que se efectúe la respectiva subinscripción al margen de la inscripción del matrimonio. Y para ahí, recién, para los terceros, el divorcio podrá tener efecto, ¿ya? Ahora, lo importante es que también discutamos qué pasa si se hace la subinscripción antes que, perdón, ¿qué pasa si antes de la subinscripción de la sentencia fallece uno de ellos? Hay que distinguir si la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Si se encuentra firme y ejecutoriada, la causal no será divorcio, sino que será la muerte. Ahora, si ya la sentencia está firme y ejecutoriada, lógicamente, ahí la causal será el divorcio, ¿ya? Ojo, con el divorcio también se pone término a cualquier régimen matrimonial que hubiese existido, sociedad conyugal o participación en los gananciales, ¿ya? Y también, lo mismo que vimos respecto a la nulidad, no se afecta, o la terminación del matrimonio no pone término a los efectos de la filiación, que ya se encontrase determinada, ni mucho menos de los derechos y obligaciones que operen entre los cónyuges para con los hijos, ¿ya? Eso sí, se pone en términos a todos los derechos de carácter patrimonial que hubiesen existido entre los cónyuges, por ejemplo, derechos de alimentos, derechos hereditarios, salvo el que vamos a estudiar más adelante en la siguiente clase, que va a ser la compensación económica, porque es así justamente se deberá seguir pagando. Desde un punto de vista patrimonial, también el efecto que genera el divorcio es que se produce la posibilidad de pedir la desafectación de un bien familiar que hubiese sido constituido de forma previa. Ojo, porque para determinar o para designar un bien como familiar se requiere la existencia de un matrimonio. Ojo, la existencia del matrimonio. Y usted pudo ver que la sentencia que debía analizar, usted tenía que también la sentencia declaró conjuntamente con el divorcio culposo el bien como familiar. Bueno, si se hubiese afectado con el bien familiar, la existencia del divorcio sirve también de fundamento para pedir la desafectación. Y lógicamente ahí, la parte que quiera pedir la desafectación, por mucho que se haya incluso declarado en la misma sentencia, en un procedimiento anexo tendrá que demandar desafectación del bien familiar. Lo vamos a ver cuando veamos justamente la forma en que se desafecta esto mismo. Y también el divorcio permite que se puedan incluso revocar las donaciones efectuadas por causa de matrimonio, ¿ya? Entonces, estos son los efectos típicos del divorcio. Finalmente, un ejercicio de reflexión jurídico. La pregunta es si se podrá demandar un divorcio por cese de la convivencia cuando ya se ha debatido judicialmente y resuelto la separación judicial por la misma causa. Imagínense, se demandó la separación judicial, de acuerdo al artículo 26, por culpa de uno de los cónyuges, por ejemplo, infidelidad. ¿Le podría usted después demandar una causal de divorcio fundado en la misma causal por la cual ya se declaró la separación judicial? ¿Ya? Esa es una situación que le pido que lo analice. Respecto de las sentencias obtenidas en el extranjero, artículo 83, ¿qué es lo relevante? Usted sabe que toda resolución judicial, para que tener aplicación en Chile, requiere el cumplimiento de un trámite que es el exequatur, ¿ya? Por tanto, ahí debe cumplir siempre con esos trámites. Pero, desde ya el legislador establece casos en los cuales jamás se va a poder obtener la aplicabilidad de una sentencia dictada en el extranjero, cuando no ha sido declarado por resolución judicial, cuando se ha obtenido con fraude a la ley o cuando se oponga al orden público chileno, ¿ya? Y eso es, insisto, lo relativo al divorcio y sus causales. Y en la siguiente sesión vamos a revisar someramente las reglas comunes a la separación, nulidad y divorcio, y sin duda vamos a revisar el análisis de la compensación económica. Recuerde que existen varios textos asociados en Teams y también en Moodle respecto a la compensación que usted debe leer para comprender esta institución. Bien, jóvenes, eso es la sesión del día de hoy y les agradezco su asistencia a la misma.